Uno súper pro alcalde porque creo que ellos son los que están en contacto con los vecinos, con las vecinas, saben dónde apretar zapatos, cuál es. ¿Qué hay, jóvenes? Buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Vamos al tiro a compartir pantalla. Oh, me olvidé instalar la Wacom. Hola, profe. Hola, buen día. Ay, se me olvidó otra vez con el micrófono. A ver, denme un segundo. Que escucho re poco. Tenía el volumen demasiado bajo. Ya, ¿están viendo el PPT con el que terminamos la clase anterior? Niños, Profe, no vimos eso. Sí, profe, nosotros terminamos con un ejercicio. Sí, no, no, esto. ¿ah? Si no me equivoco, el ejercicio fue cuánto dinero debo depositar al final de cada trimestre, al final de 5 años. En materia, Así profe, lo íbamos- último que vimos fueron las series gradientes. Claro, supuestamente hoy día recién íbamos a empezar con esta nueva materia. Listo, empezamos ahora entonces. Déjenme dejar de compartir. Sí, me equivoqué con el curso de evaluación de proyecto. Ya. ¿Qué están viendo, jóvenes? El PPT, profe, Sí, pero en particular, ¿qué veis? la primera diapo que está en blanco. Listo. Entonces hoy día vamos a hacer, ya vamos a entrar un poquito en la materia más teórica, que son un par de clases seguramente. Vamos. A vuestro juicio, ¿cómo me podrían definir lo que es un proyecto?
¿Un plan a futuro? Perdón, mi niña. ¿Un plan a futuro? Un plan es un plan. Algo como una idea a futuro, no sé. Una idea es una idea. ¿Una proyección? No. Una proyección es una proyección. ¿Qué es Un lo que es un proyecto? Proyecto, un proyecto. Claro, pero ¿cómo me lo defines? Como una visualización que yo quiero materializar a futuro. No. Perdón. Buen día. Dígame. Ya. ¿Cómo me pueden definir un proyecto, muñequitos? Un plan. Dale. Un plan es un plan. Eso. Profesor, es una serie de, es como una secuencia de planificaciones que tienen un objetivo final. No. Es decir, quizá otra persona te acepte esa definición, yo no. Y menos tú, Brandenberg, que fuiste alumno mío en Fundamento de Economía. ¿Debe ser como los recursos y los métodos para llevar a cabo una idea o no? Te acercaste un tanto. Cabro, nunca disocien, pues se los dije en su minuto, esto de lo que es la economía. Nunca lo disocien. Y si se recuerda, váyase a lo más básico de Fundamentos de Economía, clase 1, ya de materia, no cuando conversamos sobre lo administrativo y después a algunos profesores les tomamos una pequeña encuestita de qué es lo que entendían por economía y esto, no, a la primera clase formal. Si se recuerdan, esto ciertamente está vinculado con el problema económico. ¿Se acuerdan cuál era el problema económico? ¿La asignación de recursos? Ya, por ahí vamos mejor. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que es un proyecto? Un conjunto de actividades tendientes a la asignación de recursos para la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que si hemos definido el proyecto como un conjunto de actividades, en la medida que las actividades cambian, diremos que el proyecto cambia o será otro. ¿Hay dudas? Véalo a título empresarial. Una empresa cualquiera que produce un bien cualquiera, ¿cuál es el objetivo? Vender la producción. Ganar plata. Y para ganar plata, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender. Para poder vender, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eventualmente producir o intermediar, como quiera, pero no importa. Tiene que producir. Y para producir, ¿qué tiene que hacer? Contratar recursos, combinarlos, transformarlos en un bien capaz de satisfacer necesidades. Por lo tanto, esa es la definición más general y más correcta de lo que es un proyecto. ¿Hay dudas? No, ¿Te enojaste? no. Ah. Y entonces, desde esta óptica, si entendieron aquello,
¿Cómo me podrían definir evaluar o evaluación? Como un proceso de categorización. No sé. A ver, ¿a qué te refieres con categorización? Como poner algo en cierto estatus o cierta categoría dentro No, de... sí, está bien, entiendo eso, pero cuidado. Reitero, niños, no me lo disocien, no me lo desagreguen, no lo haga incoherente con lo que es la economía y el objetivo de cualquier empresa. Desde la óptica privada y desde la óptica social también. ¿Cuál es el objetivo de producir bienes y servicios? Satisfacer las necesidades. Listo. Y ahora nos vamos a la óptica privada porque este curso es un curso de evaluación privada en el fondo. No es evaluación social lo que vamos a ver, independiente que les voy a mostrar una pequeña diferencia. En el marco de una economía social de mercado, como es la gran mayoría de los países del mundo, ¿que es perfectible? Es perfectible el modelo, no hay duda, y lo estamos viviendo nosotros como fenómeno, no solo por la cuestión del COVID, sino por el movimiento social que hubo en su minuto, o el estallido social, o el desbande social, o el ultraje social, como quiera, da lo mismo, según su juicio. ¿Cuál es el objetivo desde la óptica privada de una empresa? Ver si me va a generar rentabilidad o no. Listo. Utilidades, hablemos de utilidades. Eso es, punto. Por lo tanto, ahí tenemos las dos definiciones. Y puede aparecer como brutal la definición de en qué consiste evaluar, pero eso es. El proyecto, ya lo dijimos, conjunto de actividades, y evaluar qué es lo que es, nada más que determinar la capacidad o impacto que tiene el proyecto en la generación de flujos futuros o riqueza. Es decir, cuánto más rico respecto de una situación inicial terminan la empresa o los propietarios del proyecto respecto de la situación antes, al haber implementado el proyecto. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Como en la vida, recuérdense algunos de los principios de la economía que decía que muchas veces, o en general, así se manifiesta en términos del principio, pero no es siempre, cuidado. Pero muchas veces el ser humano toma las decisiones en términos marginales. Y puede ser, y si se dan cuenta, con esa definición que estamos dando de proyecto y el correlato que hemos hecho con la economía, obviamente no tiene gran diferencia a lo que es un acto de producción. Si observan la definición de proyecto, lo que es un acto de producción, un proceso de producción, llámele como quiera, obviamente cae en esa categorización o definición. Por tanto, nunca olviden, aquí nos vamos a ir a la cuestión monetaria financiera, no hay duda, vamos a hablar de pesos, ese es el objetivo del curso. Pero si son o no son miopes o tienen la mente abierta, observen que en general cualquier actividad que haga el ser humano es para lograr satisfacer alguna necesidad. Por lo tanto, cuando yo me pica la nariz y me la rasco, estoy realizando alguna actividad en la cual combiné recursos, la nariz con la mano, me la rasqué y satisfice una necesidad. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Sí. Y evaluar significaría entonces, en general, desde la óptica financiero-económica, determinar la riqueza. Si lo ve en el contexto más amplio que le dije de un proyecto o un proceso productivo,
obviamente yo no puedo, y recuérdense la teoría del consumidor, no puedo decir cuánto más satisfecho terminé después de rascarme la nariz. Pero si me la picaba y me la rasqué y me dejó de picar, obviamente termino más satisfecho que al principio. ¿Qué estoy haciendo ahí? No sé si se da cuenta, comparando dos estadios. Me picaba la nariz, me la rasqué, ya no me pica. Yo puedo medir el cambio. En general, el ser humano piensa en términos marginales. ¿Se acuerdan de ese principio? Sí. Sí. O decide en términos marginales. Estamos hablando de procesos decisionales aquí. Listo. Bueno, y siempre entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo siguiente, cuando nosotros evaluamos un proyecto, siempre vamos a estar comparando contra otro o contra algo. Y entonces, ¿ven la segunda lámina? Sí. Sí. Ya, Sí. ahora estrictamente enfocado hacia lo que son los proyectos de inversión, que es lo que nos convoca a lo largo de este curso, obviamente esa primera decisión, en general, cualquiera de nosotros va a tener la posibilidad de hacerla contra el mercado de capitales. Y entienda, de la manera más burda, si usted quiere, el mercado de capitales, el banco. Entre colocar un billetito para producir sopaipillas en invierno o no hacer nada, la alternativa, y tengo una plata, la alternativa que todos tenemos y que la hemos ocupado en ejercicios que hemos resuelto en matemática financiera. Recuérdese el primero, en Caramar Azul, con las 40 lucas, el gallo podía destinarlas a consumir a Ankara, es decir, a ir a Ankara y pagar las 40 lucas de pie, o bien las podía depositar. Cualquiera de nosotros esa opción la tiene en el mundo real. Por lo tanto, la comparación básica o primaria que usted ha de hacer es contra el mercado de capitales. A menos que, confrontado mercado de capitales contra un proyecto, resulta que es mejor el proyecto. Y además tiene un otro proyecto. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo allí? Comparar un proyecto contra otro proyecto. Pero por definición, el mercado de capitales es un proyecto en sí mismo, el banco. Por lo tanto, en primera instancia, no teniendo alguna opción o alternativa, compararemos siempre contra el mercado de capitales. ¿Hay dudas? No. No, profe. ¿Hay dudas? Pero entienden lo que estoy diciendo, que es lo que ocupamos en Ankara Mar Azul y en algún otro ejercicio. Usted o se guardaba las lucas en el bolsillo o las ponía en el o las gastaba o las colocaba en un depósito y tenía que encontrar la tasa, todo lo que hicimos, por ejemplo, en Ankara Mar Azul. El orden que le doy a los ejercicios tiene que ver con la lógica del pensar. ¿Hay dudas? Muñequitos, No dudas. ¿tienes dudas o no dudas? No dudas. Bien, voy a ver si puedo ampliar la diapositiva. Ya. Esto lo vamos a achicar. Ya poco probable que llegue alguien más. Bien. Para lograr la comparación, sea entre dos proyectos o más proyectos, o contra el mercado de capitales, es necesario llevar a cabo tres grandes operaciones o actividades, que son identificar, medir y valorar. ¿Y qué es lo que tiene que identificar, medir y valorar? ¿O sobre qué debe centrar estas tres operaciones que son el identificar, el medir y valorar? Si entendimos la definición de lo que es un proyecto, ciertamente estas tres operaciones se deben lograr
para los bienes y servicios y para los recursos. No sé por qué me tiró esas líneas. Para los recursos. ¿Hay dudas? Nunca olviden, un proyecto de inversión va a consistir en la transformación o uso de ciertos recursos en determinadas proporciones, formas, características, para producir un bien o servicio capaz de satisfacer necesidades. Y si se dan cuenta, esto está vinculado a las dos grandes acciones que tienen que ver con la empresa y también con la familia, si se recuerdan el flujo circular de la renta. Pero obviamente esto es muy centrado y es la óptica que nos interesa respecto de la empresa. Si se da cuenta, cuando yo me centro en los bienes y servicios y logro identificar, eso tiene que ver con la primera de las interrogantes del problema económico. Que ahí lo que usted logra detectar es qué se debe producir, es decir, cuál es el satisfactor. ¿Me siguen o no? Jóvenes, ¿Qué dijo, La profe? última Se le parte. pegó al final. cuando nos centramos en los bienes y servicios logramos resolver la primera interrogante del problema económico, el qué. El qué producir, el qué producir. Lo identifico. Por ejemplo, la gente requiere zapatos. ¿Me siguen o no? Sí. Por lo tanto, Sí. nos vamos a dedicar a la producción de zapatos. Después veremos de cuáles o tales características. Zapatos, en términos genéricos. Identifiqué cuáles son los bienes y servicios que quiero producir. Zapatos. Viene la etapa posterior, que es medir. Después de un estudio de demanda o un estudio de mercado, yo voy a ser capaz de decir, por ejemplo, estoy dando cuestiones simbólicas, 5 zapatos al mes. 5 zapatos al mes. Los medí. No me refiero al largo del zapato, ¿eh? Me refiero al quantum, la cantidad. La galla requiere 5 pares de zapatos al mes. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Tercera operación, valorar. ¿Qué significa valorar? Ponerle precio a la cosa. Voy a vender a 10 lucas cada par de zapatos. ¿Me siguen o no? Póngale, 10 lucas. Al mes, 10 luquitas. Por lo tanto, yo sé entonces que voy a generar un ingreso de 50 lucas al mes. ¿Entendieron lo que dije o no? Lo que hice. Sí. Se le quedó pegado, profe, cuando dijo. Sí, claro. Cuando ¿Puede dije volver a que repetirlo? Ingreso. Ingreso. si yo sé que le voy a poder colocar un precio a esta cosa, al zapato, de 10 lucas el par, y sé que voy a vender 5 pares de zapatos al mes, puedo generar mi corriente de ingresos. Ahí estoy valorando. Y mis ingresos ascenderían a 50 luquitas al mes. ¿Hay dudas? No. Ya. Profesor, entonces el medir tiene que ver directamente con la capacidad que yo puedo producir de ello, no con No el cuánto necesariamente. debo, sino con el que yo puedo. No necesariamente, con lo que tú quieres Ah, ok. o crees que vas a poder comercializar. Podéis producir 7 pares de zapatos. Efectivamente, vaya a poder. Pero obviamente si vas a ser capaz de vender 5, los otros 2 vas a tener que almacenarlos por un tiempo. Los otros 2 pares, digo. ¿Hay dudas? Gracias. Perdón. ¿Hay dudas? No. Listo. Y si se dan cuenta, y ahora nos vamos a la segunda interrogante, el cómo. Y obviamente la primera también, la tercera digo, también está respondida. Cuando dije que voy a ser capaz de vender 5 pares de zapatos al mes, eso tiene que ver con las características del zapato,
al público objetivo que voy a llegar, o el mercado meta, o el segmento, como lo quiera decir. Pero la esencial es la primera, ¿qué? Producir. Vamos con la segunda. Recuerde, cuando se detectaba una necesidad que tenía que hacer la sociedad. Se le quedó pegado. Sí. ¿Qué tenía que hacer la sociedad como un todo? Tratar de arbitrar algún mecanismo que fuese capaz de producir los bienes y servicios que se requerían. Y eso ya tiene que ver con la perspectiva u óptica de la empresa, y por lo tanto ahí se analizó la teoría del productor. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que digo? Yo sé que para producir zapatos requiero cuero, goma, hilo para coserlos si es que son costurados a mano, pegamento, horas hombre. Identifiqué los recursos para producir los zapatos. ¿Me siguen o no? Sí. Listo. Para producir los 5 zapatos que voy a ser capaz de vender al mes, debo, como cada par de zapatos, según las características que este tiene, requiero 1 metro cuadrado de cuero, requiero 8 clavos, requiero 500 gramos de hilo y requiero 3 horas hombre. Si se dan cuenta, al conocer el proceso productivo por el cual voy a fabricar los zapatos, yo logro determinar las cantidades de recursos que requiero para cumplir con dicho objetivo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo, los medí. Y finalmente, ¿qué debo hacer? Valorarlos. Valorarlos. ¿Qué significaría en este caso? El gallo que me vende el cuero me va a vender los 5 metros cuadrados de cuero a 2 lucas cada, ¿cómo se llama? Cada metro cuadrado. La gente que me va a producir los zapatos, las personas, recurso mano de obra, me va a cobrar 1 luca por par de zapatos. Los 500 gramos de hilo me cuestan 1.500 pesos. Y los 8 clavos por zapato, y son 5 zapatos, requiero 40 clavos. Los 40 clavos me salen a 1 peso cada uno. Tengo 40 pesos en clavos, y así. ¿Qué es lo que logro identificar, si se dan cuenta? Recuérdese la teoría del productor. ¿Qué es lo que estoy obteniendo allí? Al llegar a valorar el uso de los recursos. ¿Cuánto me cuesta hacer un zapato? Ahí tengo el costo unitario. No sé si uno, los 5, estoy hablando de los 5. Ah, los 8 cinco. clavos por zapato y son 5 zapatos, 40 clavos, 1 peso cada uno. ¿Qué estoy haciendo? Obteniendo la corriente de costos. La hueá empezó a caerse. Estoy obteniendo la corriente de costos. Y obviamente entonces, si poseo o logré identificar el ingreso y los costos, voy a poder evaluar. ¿Hay dudas? No, pero Entonces, bueno, ahí tienen una pequeña descripción del identificar, el medir y el valorar, pero es lo que hemos conversado. ¿Ya? Bueno, en esta tercera etapa, o en esta tercera operación, que es la de valorar, puta que está inestable internet. Un guate esa cagada, profe. ¿Ah? Un ¿Están guate al escuchando, no? Sí, profe, Sí. lo estamos escuchando. Sí, profesor. Ya tuve que sacar Bien. el cable red, a ver, vamos a trabajar con solo Wi-Fi. Es un desastre de TR. Por Dios. profe, ¿por qué no se cambia a Entel? Porque he pedido las solicitudes, pero todavía no me pescan. Parece que mucha gente se está cambiando de compañía. Sí, porque tienen fibra óptica y anda más rápido. Sí, pero aquí en el edificio yo tengo problema que no hay fibra óptica, no hay Ah, escala aquí afuera en los postes. claro. No ha llegado. De cualquier forma, cualquiera es mejor que BTR, parece. No, sí lo tengo claro. Pero bueno, ayer en la noche tuve que reclamar una vez más y funcionaba como avión en una clase que tuve que hacer en la noche. Como avión, volaba, internet volaba.
pero es cuando reclamo. Si no reclamo, vuelvo a la normalidad. Entonces va a tener que llamar Sí. para reclamar más ratito. Sí, parece. Bien. En la tercera de estas operaciones hay una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Si esa valoración, que en el fondo es ponderar los precios por las cantidades, ya sea de los bienes o de los recursos que vamos a vender o vamos a contratar, según sea el caso, mercado de los bienes, mercado de los factores. Existe la opción de hacerlo desde la óptica privada o desde la óptica social. Y ese precio al cual vamos a tarificar entonces puede ser, tal cual estoy diciendo, un precio de mercado, óptica privada, o un precio social, óptica social. Hay dudas que después vamos a ver un ejemplo de la diferencia que connotaría lo uno y lo otro en el caso de que no hubiesen externalidades, ni positivas ni negativas. ¿Se acuerdan de bienes públicos que lo vimos en Fundamentos de Economía? Sí. Bueno, externalidad y bienes públicos es lo que vimos. En ese caso, o en este caso, que es lo que yo les voy a mostrar, vamos a trabajar solo con los efectos directos. Pero ahí les voy a mostrar cómo sería la diferencia entre valorar a precio mercado y valorar a precio social. ¿Hay dudas en los conceptos? No, profe. Listo, entonces si se recuerdan, al valorar los objetivos, dábamos cuenta de la corriente de ingresos, esto, o los bienes y servicios, la cantidad que íbamos a vender de bienes y servicios. Al valorar los recursos, dábamos cuenta de la corriente de costos. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Conocido el ingreso y el costo, puedo calcular el margen, la utilidad o el beneficio. ¿Y qué es lo que es? La diferencia entre ingreso y costo. Hay dudas que lo vamos a denotar aquí en lo que se conoce como el perfil del proyecto, lo estoy signando o denotando como el beneficio neto. Y entendiendo esa concepción de neto, diferencia entre ingreso y costo. ¿Hay dudas? No, profesor. Bien. Y si se dan cuenta y si se recuerdan, el objetivo de una empresa, no es solo vender hoy y nada mañana. El objetivo u otro de los objetivos es trascender en el tiempo, estar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 años en el mercado. Por lo tanto, esta actividad de la venta de los bienes y servicios va a ser una cuestión que va a permanecer en el tiempo y la podemos ir marcando o conociendo a lo largo de todo el horizonte de planificación. ¿Y qué es lo que es eso? Es un eje temporal, si se fijan aquí en el mono, que no es un mono en este caso, esto, que es lo que conocemos como el perfil del proyecto. En que es un símil al diagrama de flujo de caja, un diagrama de flujo de caja pero sin flecha. Es un símil a ese diagrama en el cual dispongo un eje temporal del periodo 0 al n y en él vamos signando todos los beneficios netos y entendiendo por beneficio neto la diferencia entre el ingreso y el costo. ¿Hay dudas? No. Bien. Si logramos llegar a esta etapa, que fue la valoración tanto de ingreso como de costos, es decir, de los bienes y servicios que vamos a vender y de los recursos que debemos contratar, entonces, si todo eso fuimos capaces de hacerlo, hay que tener clara conciencia entonces que si logré construir este monito, que es un diagrama de flujo caja, que aquí le estamos llamando perfil del proyecto, si logré construir este perfil, es porque toda actividad
que connote la realización del proyecto está contenida en este constructo. Por lo tanto, podemos decir entonces la sentencia que está entre comillas y con mayúscula. El perfil es inclusivo o incluye toda la información relativa o pertinente al proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces el perfil del proyecto va a ser como la proyección que tengo yo del Sí. proyecto, Los flujos. los flujos. El proyecto es de producir zapatos. Aquí lo que tengo es la proyección de la venta y costo de los zapatos en el tiempo. Y hemos detectado, según el estudio de mercado, que esta empresa va a poder estar 15 años. Por lo tanto, aquí lo que estoy marcando es todos los ingresos y costos que va a significar en este lapso de tiempo de 15 años. Y que lo estoy haciendo por periodo, de año en año. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Gracias. Perdón, ¿hay dudas? No, No, Ya. profe. No, Entonces, bueno, en toda la etapa de fórmula, esto ya lo dijimos. A ver, déjenme borrar. Entonces, aquí, eso es desde la óptica de la formulación, que es lo que hemos dicho, todas las actividades que hay que ir emprendiendo, el estudio de mercado, el estudio legal, el estudio organizacional, todo tipo de... ¿Ustedes han tenido alguna materia vinculada al marketing, por ejemplo? No. a decir verdad, ¿no, profe? Ya, pero en administración y administración, poco. ¿ningún ramo de gestión han tenido? O sea, administración sí, pero no De administración. Ya, pero ahí, a ver, por ejemplo, ¿han escuchado hablar del análisis PEST? ¿Esta? Del O PESTA, PESTA o sí. PESTEL, como queráis. Sí, Sí. sí, administración. Ya, por eso les pregunté, o gestión o administración. FODA, ¿saben lo que es el análisis DAFO o FODA? Sí. Sí, Sí. también lo ¿Qué es vimos. lo que es? Las fortalezas, Fortaleza, oportunidades, ya. debilidades, amenazas. Ya, que algunas son internas y otras son externas. Profe. Sí. Ya. ¿Han escuchado hablar de Porter? Sí, las fuerzas de Porter. ¿Y en qué ramo? Todo esto administración. Ah, ya, perfecto. No, bueno, no hay problema. Bueno, todo eso que me están diciendo que han visto, lo tiene que emprender y llevar a cabo aquí en la etapa de formulación de un proyecto. Cuando usted formula, obviamente el proyecto va a tener que hacer un estudio legal, cómo va a constituir la empresa que se va a dedicar a la producción del bien o servicio, cuál va a ser el organigrama. ¿Saben lo que es un organigrama entonces? Sí. Van a tener que describir las funciones y los perfiles para cada uno de los cargos que se van a requerir en la constitución de la empresa. Van a tener que determinar cuál va a ser la característica tributaria o el tipo de constitución, el tipo de empresa que van a crear. Si una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones, una empresa individual de responsabilidad limitada, etcétera, que ese es el estudio legal. Han escuchado hablar, y lo tienen que haber visto en algunos de los ramos de la carrera, todo lo que tiene que ver con procesos, estudio de métodos, tiempo, layout de planta, etcétera. Sí. Bueno, cuando nosotros hagamos la fabriquita de zapatos, vamos a tener que determinar cuáles son las características de las máquinas que nos van a permitir producir lo que queremos producir en la calidad que la queremos producir. Cómo disponemos las máquinas dentro de un galpón, donde voy a tener la zona de acopio de materia prima, del cuero, de los clavos, de la goma, el hilo. Cómo va a ir siendo la secuencia del proceso, dónde voy a almacenar el producto en tránsito, el producto terminado, si es que debo hacerlo. Todo eso lo tiene que estudiar también al evaluar un proyecto, y eso es parte de la formulación.
Y si se dan cuenta, todo